Comienza Telecentral. Enseguida contamos detalles de esta misteriosa muerte. Testigo clave fue denunciado por Elisa Carrió, este tesorero de la UOM. Y ahora Carrió pide que se investigue como homicidio el de Patricio Vitale, yerno del tesorero de la UOM. Enseguida esta historia, esta misteriosa muerte de un testigo clave en una causa por enriquecimiento ilícito. Bueno, y además te vamos a contar lo que dejó la suba del dólar. No la de hoy, sino después de la crisis cambiaria. Tenemos los detalles de los productos nacionales, los productos importados, cómo cambió el destino turístico y también la situación inmobiliaria, alquileres y compra de propiedades. Lo que dejó la suba del dólar en Telecentral enseguida. Una información urgente que trajo Nacho Otero y que parece increíble que tengamos esta historia otra vez, pero es real y acaba de suceder. Sí, además se van sumando distintas ramificaciones. Estamos hablando de los abrevalijas. Otra vez volvemos a hablar de los abrevalijas. Y en este caso operaban en el aeropuerto internacional de Ezeiza. Es una causa que instruyó el juez federal Federico Villena, que es el juez federal de Loma de Zamora y que tiene jurisdicción en el aeropuerto de Ezeiza. Es un instituto de menores en la ciudad de Buenos Aires donde hubo una denuncia de situaciones increíbles, ¿no, Rodri? Sí, Lu, a ver, esto es una denuncia que arranca el 2 de julio de este año, hace poquitos días nomás. Arranca por una denuncia que le llega a la jueza del juzgado civil número 23, que se llama Agustina Díaz Cordero. Ella recibe una denuncia por parte de una menor y su tutor, donde contaba situaciones irregulares de maltrato, de lesiones, incluso de abusos por parte de operadores de un hogar. Estamos hablando del Hogar del Valle, en la calle Donato Álvarez. Buenas noches, bienvenidos todos a Telecentral. Estoy de vuelta. Estamos acá los dos ya. Sí. Estamos contentos que volvió Nicolás. Recién veíamos un tape de dos noticias exclusivas que vimos esta semana. Rodrigo Alegre y Nacho Otero nos trajeron estas dos historias. Las dos tuvieron repercusiones que te vamos a contar más en detalle, sobre todo porque tienen novedades. Para empezar, la causa que trajo Nacho Otero sobre los abrevalijas, los ya históricos abrevalijas que se renuevan cada vez y que en este caso, como todos los abrevalijas, tenían perfumes, tenían relojes, tenían... ¿Y qué más? Pantallas de todo tipo. ¿Y qué más? Drogas. Cocaína. Estamos hablando todos 10 detenidos. Empleados de Intercargo, el que te lleva la valijita. Es una empresa estatal. Empleados de aerolíneas. Ahora te vamos a contar quién es de aerolíneas. Y de aduana. Los detenidos son de esos tres ámbitos. ¿Y abrían valijas con cocaína o llevaban las cocaína, metían cocaína? Y exacto, y eso lo va a contar Nacho Otero ahora en un ratito, pero además de abrirte la valija, además encontraron que tenían cocaína. Va a hablar el juez de la causa también esta noche con... Son los narcovalijeros, abrevalijeros. Así es. Sí. Vamos a hablar también de Amado Vudú y una manía desesperada y una información que tiene que ver con su última maniobra, ¿no? Y otros temas más. El dólar y Carrió que dijo, investiguen la muerte de un testigo clave porque fue un homicidio. Acá estamos. Sí, el 6 de febrero del 2012 en Radio Mitre, sí. Laura Muñoz, ex esposa de Alejandro Van den Broek, el primer arrepentido de corrupción de la historia de la Argentina, denunció por primera vez en público lo que iba a ser después el llamado caso Chicone. Ya habíamos publicado algo antes en Clarín. La sentencia se iba a leer el 12 de julio, ahora. Mañana, de hecho. Sí. ¿Qué pasó? No va a suceder eso. Lo que está detrás de esa historia es la historia de uno de los jueces del tribunal oral. Es el juez que, aparte de Vudú, siente que tiene el voto perdido, por decirlo de alguna manera. Es el doctor Bertuzzi, que
¿Qué pasó? Vudú lo recusó justamente por una situación que mañana va a tener una fecha clave. ¿Cuál es esa situación? Vudú quiere que no esté el juez. No, prefiere que no esté porque sabe que con ese juez pierde. De todos modos, el tribunal oral automáticamente le rechazó la recusación porque no había ningún argumento sólido para sostenerla. Pero eso se va a resolver ahora en la feria. Por eso Vudú, ¿qué logró? Primero logró que él no habló, viste que tenía las palabras finales, no las dijo. No. Ni él, ni Núñez Carmona, ni nadie. Y también logró que pase para después de la feria la sentencia. Claro. Ahora, Sí. te explico lo que pasa con el juez. Sí. El gobierno está usando una herramienta que es, otro día la vamos a ampliar un poco más, porque si se quiere, como en el kirchnerismo, las subrogancias fueron el objeto de muchísima polémica y de muchísima maniobra discrecional. El gobierno está usando otra herramienta que también es legal, como lo eran las subrogancias, pero que están ahí en un camino sinuoso, que son los traslados. Que es un juez como este, que es juez de un tribunal oral, pasa a ser trasladado a otro tribunal, ¿no? Pero que deberías concursar. Pero bueno, como concursó para ser juez de tribunal oral, la ley le permite trasladarlo, en este caso, a la Cámara de Casación, donde ya hay otro juez trasladado que genera mucha polémica, que es el doctor Maíquez. Bueno, ¿qué pasó? En principio, esa Cámara de Casación, una Qué sala de canoso esa que está Cámara... Vudú. Sí, ¿viste? Es verdad. Y se cortó el pelo, me parece también. Sí. Esa Cámara de Casación tiene que resolver ahora en la feria si acepta o no la recusación. Todo indica que de ningún modo la va a aceptar. Pero llamativamente, en esa sala decidieron que ellos tienen que opinar sobre si aceptan o no el traslado. Es decir, que se vaya del tribunal oral y pase a casación. Igual si se va, primero la sentencia. Bueno, esa era la duda. Hoy, durante un buen rato a la tarde, había dudas de si todo el trámite, que después implica el Consejo de la Magistratura, el Poder Ejecutivo, si todo el trámite no podía suceder antes de la sentencia, si no era otra maniobra, si se quiere. ¿Por qué no lo va a terminar siendo? Más allá de que puede haber sucedido que Casación llame mañana para que mañana opinen y según esa opinión va a salir, vamos, el resultado de esa discusión, que ahora está 2-1, pero puede salir para cualquiera de los dos lados, ¿eh? Que aprueben el traslado o no. Esa discusión está en veremos, pero después va a pasar al Consejo de la Magistratura y después lo va a firmar el presidente de la Nación, que claramente va a autorizar ese traslado. Como decimos, ellos quieren que eso sea así, el juez también, pero va a suceder después de que salga la sentencia a Vudú, algo que él trató de evitar. Vudú tiene una manía desesperada. Desde que empezó el caso Chicone quiere elegir los jueces. Logró remover al primer juez del caso, que fue Daniel Rafecas, que autorizó un allanamiento clave para la causa. Logró remover al primer fiscal del caso, que es Carlos Rívolo, que actuó también de un modo muy rápido y eficiente. Se enojó con el juez Ariel Lijo, que le tomó una indagatoria que Vudú quiso que sea televisada, ¿se acuerdan? Cuando era vicepresidente en funciones. Se enojó con el fiscal Dilelo. Ahora se enoja con el juez Bertuzzi. Según Vudú, Bertuzzi, como quiere ascender, el presidente lo va a nombrar en la Cámara de Casación, tendría una animadversión con él. Los otros dos jueces del tribunal los nombró Cristina Kirchner. Entonces, siguiendo la lógica de Amado, ¿cómo es? Si a uno va a poner la firma Macri para llevarlo a una cámara y el otro lo puso Cristina, ¿los dos están con Cristina? No. En principio, el juez del Tribunal Oral, de manera correcta, su legitimidad como juez del Tribunal Oral es indiscutida. Y este traslado que les contamos, que mañana tiene una audiencia clave, si sucede, va a suceder después y no tiene por qué. Él dice que influiría como su deseo de ser trasladado. No tiene por qué hacerlo porque la actuación del tribunal fue indiscutida. Por eso digo, siguiendo la lógica, tendría que también, si él quiere imparcialidad en la justicia, si los otros, una jueza y el otro juez son jueces porque le puso la firma a Cristina, estarían a su favor y no es así. Lo que le pasa a Vudú, que va a ser condenado más allá de que sea una sentencia efectiva o no, o sea, si va a la cárcel derecho o no, él sabe que va a ser condenado. Va a ser el primer condenado que ocupó uno de los cargos más altos de la historia de la República Argentina en un caso de corrupción. Entonces lo que está intentando hacer Vudú lo que hizo siempre. Tratar de mover a los jueces, tratar de dilatar algo que alguna vez va a tener que enfrentar, que es la realidad. El fiscal Marcelo Colombo, la UIF, la Oficina Anticorrupción e incluso el primer arrepentido de la historia en caso de corrupción de la democracia, Van den Brule, porque Fariña fue en un caso de lavado, declaró en su contra. Vudú está, por decirlo como lo diría su socio súbito millonario Núñez Carmona, hasta las manos. Ganó un mes.
Sí. Más. Capaz un poquito menos. Sí, un mes casi. No importa. Pero sí. Es la manía de vudú. Quiere elegir a los jueces que lo tienen que juzgar. No se puede elegir siempre a los jueces. Y además con argumentos sin ningún tipo de información. Sí, logró probablemente lo que querían sus abogados en ese momento, que era esto de, bueno, por lo menos pasó hasta después de eso. Ganó un mes, si se quiere, antes de la sentencia. Porque igual la sentencia puede condenarlo, puede absolverlo, pero por todo el devenir del juicio, sería una cosa rarísima que no sea una condena, ¿no? Después hay que ver, dentro de lo que pidió el fiscal, el fiscal pidió 5 años y medio. La UIF de 6. efectiva, la UIF 6, pero digo, es un caso muy importante. Lo que logró fue ganar tiempo, si se quiere, un mes, unas vacaciones. Sí, está preocupado, Vudú. Un dato más sobre Amado. Está viviendo en un edificio llamado Barraca Central. Debe 10.000 pesos de expensas. Vudú, fuiste ministro de Economía del Partido de la Costa. Pagá las expensas. Igual bajó el déficit, pues debía 29.000. Ah, canceló una parte de la deuda. Canceló una parte de la deuda, debe 10.000. La manía de Vudú quiere elegir quién lo juzgue. No se puede para siempre, Amado. Nacho Otero con nosotros. Hola, Nacho. El autor de una de las notas de la semana, ¿no? Adelantaste este caso. Fue el día lunes que lo que sucedió es que hubo 20 allanamientos, los dispuso el juez federal de Lomas de Zamora, Federico Villena. En esos 20 allanamientos hubo 10 detenidos. Los 10 detenidos forman parte, eran empleados de Intercargo, Aerolíneas y también Aduana. Encontraron mucho dinero en efectivo, 150.000 pesos. En la casa de uno de los detenidos, $100.000 en efectivo. Y una sorpresa. Cuando fueron a la casa de otro de los detenidos a hacer el allanamiento y también a detenerlo, se encontraron con esto. Porque lo que hacían... A ver, lo que hacía esta banda, lo que se sabía hasta el momento de los allanamientos es que abrían valijas. Por un lado, ingresaban mercadería de contrabando. Sí. Tenían dos orígenes esas mercaderías. Por un lado, eran la que abrían y robaban de las valijas y que por otro lado, la que entraba de contrabando al país. Esas dos las metían en una camioneta de Aerolíneas, que estaba ploteada con Aerolíneas, que es de una empresa terciarizada, que terciariza servicios para aerolíneas, y así la entraban al país. Ahora... Y la sacaban de Seiza. La sacaban de Seiza. Cuando llegaron a la casa, como decía, de uno de los detenidos, se encontraron con esta sorpresa. Son... Oro, parece. 16 kilos de cocaína. 16 kilos de cocaína de máxima pureza con el sello del Delfín. El sello del Delfín que es... A ver, hay varios cárteles que utilizan el sello del Delfín. Algunos, por ejemplo... Los que son de mayor pureza vienen ya directamente como prensados, sellados dentro del pan. Esos son de un grupo narco que opera en Santa Cruz de la Sierra, en Bolivia. Tiene que ver con unos colombianos que se escaparon después del cártel de Medellín. Que tiene trazabilidad, ¿no? No, perdón que te interrumpa. Es que ya el narcotráfico se transformó... son holdings internacionales, ¿no? Claro, entonces le ponen la marca. Claro. Bueno, ahora, el tema es que hay otros, ¿no? Que tiene que ver con este caso. Por ejemplo, acá lo vemos en una de las fotos. Fíjense una que está más de cerca, que se ve que está el medio Delfín. escondido. Claro, estaba entre unos palets. El Delfín, ahí en esa se ve. Ah, mirá. Tiene un delfín acá, este dibujito que ustedes ven ahí. Perfecto, sí. Es un delfín. Bueno, ahí precisamente lo que sucedió es que obviamente tuvo un giro inesperado la causa y en ese momento hubo que continuar una línea de investigación a raíz obviamente de este hallazgo que fue inesperado. Quien está a cargo de esta investigación es el doctor Federico Villena, juez federal de Lomas de Zamora, y está en comunicación con nosotros. Villena, ¿cómo le va? Buenas noches. ¿Qué tal, Ignacio? ¿Cómo le va? Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo fue el hallazgo digamos, cómo se enteraron de esto y qué pasó cuando le comunicaron que habían encontrado 16 kilos de máxima pureza en la casa de uno de los detenidos? Bueno, mire, mucha información no le puedo dar porque yo tengo que resolver la situación procesal de estas 10 personas que están detenidas. Esta causa tiene 1 año y 7 meses de investigación. Comenzó con una denuncia anónima a la Policía de Seguridad Aeroportuaria y a partir de ahí comenzamos a intervenir algunas líneas telefónicas, a realizar algunas tareas de investigación de campo
y fuimos reconstruyendo en principio una organización que se estaría dedicando a sacar cosas, a robar, a hurtar cosas de las valijas de distintos pasajeros, de distintos aviones, y esas cosas las estarían extrayendo del aeropuerto a través de una camioneta Renault Master. Esta es la hipótesis delictiva que nosotros estamos manejando. De las intervenciones surgieron algunas dudas sobre si había otras cosas que estaban sacando o si había otra mercadería. Bueno, esas dudas fueron bastante concluyentes en los distintos allanamientos que hicimos. Hicimos más de 22 allanamientos, utilizamos 22 perros de distintas fuerzas de seguridad. Y bueno, pudimos dar con una cantidad de droga que pocas veces se ve en un aeropuerto, ¿no es cierto? Vinculada a un aeropuerto. 16 kilos de cocaína es una barbaridad. Y bueno, la verdad que lo importante es eso, es la cantidad de droga vinculada al aeropuerto. El hecho de que esta cocaína sea de máxima pureza, ¿también es un dato importante dentro de esta investigación? Sí, son todos datos importantes que son relevantes para lo que viene en la investigación. Vamos a ver cuáles son los resultados que podemos obtener a partir de ahora con todo esto. Villena, ¿cómo le va? Buenas noches. Luciana Geuna lo saluda. Le hago una pregunta, sin identificar, digamos, sin dar su nombre y apellido. ¿La persona a la que le encontraron esto en un allanamiento era empleado? Pues se habló de que los 10 detenidos están repartidos entre aduana, intercargo y aerolíneas. ¿Era de aerolíneas? Yo no le puedo dar esa información. Okay. El doctor Villena, buenas noches, Guñaski soy, ¿cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bien, a ver, para entender un poco la operatoria, esta cocaína ya no son abrevalijas, son narcovalijeros, no sé cómo llamarlo. ¿Entraba a la Argentina o salía de la Argentina? Bueno, eso es todo materia de la investigación. Eso es lo que yo tengo que reconstruir a partir de ahora. Las hipótesis hay varias hipótesis que nosotros tenemos que investigar de cómo apareció esa cocaína en ese lugar. Eso es lo que todavía no pudimos determinar y sobre lo cual estamos trabajando en la investigación. Nosotros tenemos, digamos, un grupo de personas que por intervenciones telefónicas estaban realizando esta operatoria que es la que se conoce como abrevalijas, y dentro de esa operatoria apareció una cantidad de droga descomunal para el tipo de actividad que realizan, el tipo de actividad ilícita que realizan. Ahora tenemos que reconstruir eso. ¿Cómo deberían ser los controles en el aeropuerto de Ezeiza? No solo obviamente por la cocaína, sino por la cuestión de los abrevalijas, digamos. Bueno, es que siempre hay una manera de sortear los controles. Lo que nosotros hacemos es parte del control, ¿no es cierto? Haber podido desbaratar esta banda es el último eslabón de control, el judicial. Un año y 7 meses investigándolos. Sí. 1 año y 7 meses. Sí, y bueno, yo soy, digamos, la cara visible de un grupo de trabajo, que es la gente de mi juzgado, que es la Policía de Seguridad Aeroportuaria. Hay muchas horas acá de trabajo detrás de esto. Muchísimas. Yo quiero agradecerle especialmente a mi grupo de trabajo y a las distintas fuerzas de seguridad que colaboraron. Sí. ¿Los detenidos declararon o no hicieron uso de este recurso? Fueron 10, la mayoría no declararon. Habló de 22 perros que trabajaron en el caso. Sí, porque uno de los allanamientos lo hicimos en la terminal de cargas de Ezeiza. La terminal de cargas es gigante y yo le pedí colaboración a todas las fuerzas federales y la verdad que tengo que agradecer la predisposición porque estuvieron toda la noche todas las divisiones de canes de todas las fuerzas federales trabajando. ¿Todas las divisiones de canes de todas las fuerzas? Sí, de Prefectura Naval, de Gendarmería, de Policía Federal, de Policía de Seguridad Aeroportuaria y de Aduana. 22 canes, trabajando en forma simultánea, analizando toda la mercadería para ver si podíamos dar con más material estupefaciente. Ahora, usted que obviamente no puede dar toda la información, pero ¿cree que llegaron hasta la cabeza de la banda o hay más gente más arriba, digamos? Y bueno, es una pregunta difícil de contestar, porque si yo le digo que llegamos hasta el final, quizás me estoy equivocando, y si le digo que no y es así, y si le digo que hay otra persona detrás, quizás estoy
perjudicando la investigación. Villena, gracias por este contacto con Telecentral. Muchas gracias. Hasta luego. Bueno, a ver, hay antecedentes de lo que tiene que ver con el famoso sello del Delfín. Recién hablábamos de este cártel que operaba también que opera, ¿no? Se supone en Santa Cruz de la Sierra, en Bolivia, y que baja, vos sabés que si vos haces una línea por la ruta directamente desde Santa Cruz de la Sierra, entrás a la Argentina por la zona de Aguas Blancas, pasando Villa Bermejo en Bolivia, y el último cargamento que se decomisó, que tenía el sello del Delfín, fue en Las Lajitas, en Salta, que baja en línea recta desde Orán y que es uno de los puntos en la ruta que es una de las paradas antes de cruzar desde Salta, pasar por la provincia de Santa Fe, la ciudad de Rosario y llegar a la provincia de Buenos Aires. Sí, claro. ¿No? Es la ruta que generalmente, con la 34 que tiene la cocaína, la ruta 34. Sí. En el otro de los casos había aparecido Delfín Castedo, ¿no? El patrón del norte que también utilizaba el sello del Delfín, por eso el Delfín? decían eso. Sí, la DEA está trabajando con el Ministerio de Seguridad intentando instalar laboratorios donde con solo poner la droga en diferentes máquinas detectan exactamente quién la fabricó. Un trabajo que está empezando a hacer el gobierno argentino con el gobierno de los Estados Unidos. Llegarán al dueño del Delfín, quizás. Ayer Rodri trajo una historia que es, cuanto más la volvemos a leer, resulta impensado, ¿no? Que pueda suceder y que sigan sucediendo historias de este tipo en institutos de menores. Son los institutos donde van los chicos que no tienen padres. Esto pasó en la ciudad de Buenos Aires y es una denuncia en la que las escenas, los hechos que denuncia la hermana de uno de los chiquitos que está ahí adentro es de empleados del lugar que sacaban a los chicos para llevarlos a fiestas afuera, chicos de 10 años que tenían relaciones sexuales entre ellos y que además los empleados, no todos obviamente, pero un grupo de los empleados del hogar hicieron hasta un casamiento simbólico entre estos chicos a los que también les daban alcohol. Claro, y hoy la causa, ya lo contábamos en TN Lu, ya hay 3 personas que están imputadas. Estamos hablando de los operadores, las personas que estaban a cargo de estos 47 chicos dentro del hogar del Valle. Se espera que en el día de mañana haya novedades, se siguen tomando testimonios. Brevemente, una menor con su tutor se acercan a un juzgado de familia, el juzgado civil número 23, cuenta una situación de irregularidad a través de la cual sacaban a los chicos, los llevaban a un departamento, no pueden sacarlos a los chicos, había alcohol, cuentan también que había una situación de casamientos simbólicos hecha por algunos operadores, cuenta la menor en una cámara Gesell y antes lo había dicho ante la jueza que habían calentado un encendedor a uno de sus hermanos y se lo habían puesto en el cuello. Bueno, la causa está por maltratos, lesiones graves, abusos y obviamente la causa avanza y seguramente mañana va a haber novedades en la causa. Sí, porque esta historia, recordemos, o sea, 40 y ¿cuántos chicos son los que son están 47 ahí? Chicos los que están. 47 ahí. Chicos en un hogar que además tiene capacidad para 30, ¿no? Pero en principio esta cantidad, esta historia que estamos conociendo, esto que permitió que intervenga la justicia, que intervenga el gobierno de la ciudad, digamos, que se empiece a trabajar sobre esta situación, es lo que los hermanitos le contaron a esta chica que también estuvo ahí, que ahora está fuera con un tutor, pero no sabemos todavía cuántos otros hechos pueden haber estado sucediendo y que todavía no fueron denunciados o puestos en conocimiento de la justicia. Bueno, eso es lo que va a suceder en el día de mañana. Van a estar citados miembros del hogar y también algunos de los chicos involucrados. Obviamente, como son menores, el resguardo de la cámara Gesell. Mañana seguramente va a haber novedades. En esto que contábamos ayer en TN Central sobre una denuncia de maltratos, abusos y lesiones adentro de un hogar en la capital federal. Gracias, Rodri. Está acomodado. Bueno, yo aprovecho para acomodármela. Ahí está. Sí. Lo que dejó a la suba del dólar. Estamos con Damián Dipache, economista amigo de la casa.
¿Cómo les va? ¿Bien? Bien. Bueno, Ya está el dólar. Investigador de la realidad. No, volvió a subir hoy, después de haber bajado 47 centavos ayer, hoy volvió a subir. 47 centavos. Ayer fue una gran noticia. Bueno, hoy las bolsas recrudecieron nuevamente, la pelea entre China y Estados Unidos generó que vuelva a subir el tipo de cambio, pero bueno, claramente muestra que Un poco se estabilizó. se estabilizó y ninguna baja fuerte por ahora implica también una suma, digamos, desmesurada al día siguiente, ¿no? Así es. Hoy voy a dar un ejemplo porque tiene que ver con lo que él va a decir. Hoy fui a una librería a comprarle unos libritos a mis hijos. Yo soy muy de comprarle libros infantiles lindos, con ilustraciones lindas. Muchos de esos libros son importados, eso es así. Sí. Nunca fueron como los más baratos, pero están en un precio que no es de este mundo. O sea, realmente un libro, para que se den un ejemplo, Argentina queda en el mundo, ¿eh? un libro para niños, una ilustración, que es una tapa dura, no era digamos, un libro que no hablaba, digamos, era un libro hermoso. 650 pesos, y ese era el precio promedio. Estamos hablando obviamente de determinados libros editoriales extranjeras importados, pero 650 pesos un libro. No era un incunable ni una primera edición. La respuesta era, estos libros vienen de afuera, se traslada derecho el precio al precio del euro en este caso. Sí, encima si pagás precio de euro estás hablando de precio 33,5 por ahí, Claro. o sea, te duele más que el Editoriales 28. ¿Por qué no te duele? ¿Se 28, vuelve a 15. Claro. Editoriales Un librito, españolas. quiero un cuentito para mis hijos. Bueno, o sea. ¿qué pasó? En realidad, muchos bienes de consumo, por ejemplo, el caso de la literatura, vieron que en el tipo de atraso cambiario empezaron a, obviamente, importarse. Bueno, ahora parecería ser que ese efecto va a ser inverso, ¿no? O sea, obviamente, en lo que va a ser una librería o cualquier tipo de bien de consumo en general en góndola, va a tender a justamente aumentar mucho más que el nacional porque tiene precio dólar y sobre una devaluación del 50% es muy difícil que no impacte en su precio en góndola, ¿no? Sí. Está Franco Mercuriali para contarnos cómo es esto de los productos nacionales versus los importados. Exactamente, Nico, Luciana, vamos a preguntarle a Damián, porque claro, hasta el mes de abril la situación era distinta, ¿no? Más allá de que el dólar ya venía subiendo, de diciembre a abril llegó de 18 a 20, pero claro, la crisis empezó después de abril y la devaluación más fuerte ocurrió en mayo y en junio. ¿Qué hacían hasta abril? Bueno, las distribuidoras, Damián, contalo vos, aumentaban las importaciones por atraso. El tipo de cambio convenía, obviamente, traer los productos del exterior. Y lo mismo los bienes, ¿no? Crecían 7,6% en precios, pero también en volumen, Damián. Sí, fíjate que ahí en ese 6,5% en volumen estamos hablando ya del mes de mayo, que a pesar de la devaluación, todavía en el mes de mayo seguimos importando mucho más bienes de consumo que en realidad claramente recién empiezan a impactar en góndola en el mes fines de mayo y principio de junio, ¿no? Una realidad muy distinta a la que pasa después, ¿no? Del mes de abril, básicamente con la crisis cambiaria de mayo y el mes de junio. La devaluación es prácticamente un 60% del peso argentino frente al dólar y, bueno, se invierte la ecuación entre bienes de consumo nacional e importado. Y cambia la ecuación para todos, ¿no? Digo, para el asalariado, pero también el caso de las compras, por ejemplo, de los libros. Vamos a mostrar en estas imágenes, Damián, otros productos, ¿no? Cómo aumentaron los precios, los productos nacionales y los importados, porque se dan los dos factores que no solamente aumentan, ¿no?, los productos que se traen del exterior, sino también que los productos nacionales también aumentan su precio. Sí, en el mes de junio, sobre todo, vivimos un fenómeno donde bienes de consumo se importaban en las pastas secas, cervezas, chocolates, cafés. Me estás haciendo doler. Latas de atún, conservas, mucho se importaba. Y bueno, claramente van a ver ahora que comienza a revertirse el proceso respecto de los precios, ¿no? Mira, este ejemplo, Damián, entonces, una cerveza, ¿no? Por ejemplo, un litro de cerveza. Básicamente una cerveza importada hasta el 20 de abril costaba 162 pesos. ¿Eso salía un litro de cerveza? Es alemana, ¿eh? Alemana. No importa, se nota que no está pero consumiendo importada mucha cerveza Alemania. importada. De primera calidad. El 1 de julio, 213 pesos. O sea que el aumento fue del 32%. No fue toda la devaluación a precio. En un mes. Pero pará, Exactamente. en un mes. Y Claro. en los productos nacionales, por ejemplo, la cerveza, 68 pesos antes de la devaluación más fuerte y pasó a 72 pesos. Tuvo un aumento del 7,2%.
2%. Acá empieza a ampliarse la brecha, ¿no, Damián? Entre producto nacional y producto importado. Claro. Claro, y fíjate que una cerveza premium que quizás a 63 pesos respecto de 162 todavía era 100 pesos de diferencia o un poquito menos, pero la realidad que ya pasar a 232 pesos un litro de cerveza, la diferencia empieza a ser mucho mayor y obviamente eso va a generar que en un contexto de pérdida del poder adquisitivo la gente no consuma tanto lo importado, ¿no? Sale carísimo un cumpleaños, te da una pizza con cerveza, tenés que vender algo. Bueno, este es otro ejemplo de, por ejemplo, chocolate 100 gramos, ¿no? Hasta el 20 de abril costaba 162 pesos un chocolate importado, un chocolate nacional 68 pesos, pero fíjate la diferencia. Sí, perdón, estoy impresionada con los precios desde abril. 100 gramos, 162 pesos. 13 pesos. Volví al chocolate que no lo terminamos de decir. ¿Podés volver al chocolate? No. Bueno, claro. 78 pesos el caso del café. Hasta el 20 de abril, hasta el 1 de julio, 87 pesos, una suba del 11% en el caso del café. Y en el caso del café nacional pasa de 62 a 66, una suba del 5%. Bueno, acá lo que tenés que decir en los dos casos es que el chocolate importado de Suiza o el café importado de Colombia ya vienen pasado y nosotros lo que importamos es el cacao, que lo procesamos, o importamos el café, que lo molemos y lo terminamos envasando en Argentina, ¿no? Obviamente por eso también la diferencia de precios también tiene que ver con la calidad de lo que estamos importando respecto de la calidad que importamos del producto para agregarle valor en nuestro mercado interno, ¿no? Sí. Ahora, se supone que esto, Damián, tengo esta última pregunta, a partir, digamos, de julio el gobierno piensa que va a desacelerarse la inflación, pero todavía resta, ¿no?, una parte de aumentos de precios de la evaluación de mayo y junio. Sí. Por lo que vimos en estos números, por ejemplo, ¿no? Sí, a ver, muchos productos va a seguir trasladándose, pero hay una resistencia importante. Porque si vos tenés que en junio las ventas minoristas de acuerdo a la CAME cayeron 4,2% y cayeron 2,8% en el acumulado del año. La CAME es la Cámara de Pymes, ¿no? Claro, es la Confederación Argentina de Mediana Empresa que vive ventas minoristas en general. Y la realidad es que si la contracción de la demanda es fuerte, tampoco podés derivar mucho respecto del tipo de cambio, que es lo que está sucediendo, ¿no? Hay un freno respecto a esa derivación a precio. Ahora, si uno habla con el presidente de la intimidad, y esto me consta, una de las cosas que marca, que dice, en esto nos va bien, es el turismo. ¿Es así? Bueno, el indicador del mes, el último indicador del mes de mayo, subió 13,6% los argentinos que fueron al exterior. Pero bueno, tenés un arrastre de argentinos que ya habían sacado pasaje. ¿Qué pasa? En junio va a ser peor, Nico, porque en junio tenés todos los argentinos que se fueron a Rusia. Ah. Pero se corta acá. Digamos, me parece que bueno, las vacaciones de invierno ahí ya empezamos a tener un fenómeno, porque hicimos un estudio a través de un buscador, un metabuscador de viaje que se llama Viajala. Hicimos la comparación interanual. ¿De dónde fueron donde los argentinos vacacionaron el año pasado y dónde vacacionan ahora? Entonces ya, respecto de bienes, empieza a invertirse la ecuación. Claro. ¿Qué pasa en respecto de servicios turísticos? Bueno, ahí lo podemos ver. Sí. Sí, acá está en pantalla. Precio promedio de pasaje aéreo, ¿sí?, de cada uno, más la oferta que se encontró. Santiago de Chile, en primer lugar, el año pasado estamos hablando. Son precios del año pasado, 4.700 pesos. Buenos Aires, Río de Janeiro, Iguazú, Bariloche, Barcelona, Salta, Jujuy, Miami y Ushuaia. Marco, ahí lo bueno que tenés es que fíjate que en el top 10 están Santiago de Chile en primer lugar, y en el caso de Brasil, Barcelona, que está en el 6º lugar, sí, y Miami, que está en el 9º lugar. Pero Río de Janeiro está en el 3er lugar. Lo importante es la comparativa. ¿Dónde queda Santiago de Chile para estas vacaciones de invierno del 2018? Y vas a ver cómo se empieza a revertir el fenómeno. Bueno, el fenómeno que contábamos el año pasado, además, sobre Santiago de Chile, era la cantidad de gente que viajaba vía tierra, no solamente a través de los aviones, ¿no? Sí, al shopping. Se fueron muchos dólares a pagar justamente las compras de textil. Yo me acuerdo que cuando ahora me lo acuerdo de memoria, en producción, el número de los dólares que de alguna manera se usaban para las compras de los argentinos solo en Chile, de ropa en Chile y en Miami, era brutal. Y además representaba del universo del textil argentino, no quedaba nada. Era... Sí, por eso también vinieron muchas medidas respecto del comercio de frontera para favorecer al comercio argentino respecto del punto de vista impositivo. Pero la realidad es que se fueron 10.200 millones de dólares de turismo y este año ya estamos en 5.600. Chile pasó del puesto número 1 básicamente al puesto número 7, ¿no? En cuanto a destino turístico. Claro, ahí está, que ya no empezó a ser un destino elegido por los argentinos
para ir a hacer compras, ¿no? Y A pesar de que la ropa, perdón, Franco, no bajó, digamos, la ropa argentina. A pesar de que no bajó, pero por ejemplo, en el caso de textil, Nico, vos tenés un aumento del mayorista que fue del 16% y en el minorista fue del 12%. Tampoco fue muy grande lo que pudo aumentar. ¿Por qué? Porque cayó fuerte el textil. Y en calzado el mayorista hasta mayo aumentó 8% y en el minorista 7%. Se contrajo mucho. Fueron los peores sectores que están atravesando la economía este año. Ahí está, pensé que queda una más. Ahí está. Sí, esta placa muestra los destinos elegidos, ¿no? 12% provincia de Buenos Aires, litoral, ¿este año? 14%. Esto es este año en vacaciones Ahora, de invierno, Marco. Es una modificación muy importante respecto a lo que tiene que ver con la decisión. Pero también lo que plantea Luciana, hay gente que sacó los pasajes en 12 cuotas, en 15 cuotas, con lo cual el viaje ya lo tiene armado para estas vacaciones de invierno o, no sé, para septiembre, y que es previo a la devaluación que nadie esperaba que fuera tan fuerte como la que finalmente ocurrió en mayo y en junio. Ahora hay un fenómeno, no vamos a comparar porque no es comparable, pero del 2001, que me acuerdo mucho que también fue como 2001-2002, nadie cruzaba una frontera. Claro. Cuando se empezó a recuperar un poquito la economía, y había un poquito más de consumo interno, pero todavía no daba para que masivamente la gente cruce la frontera, Argentina era carísimo. ¿Te acuerdas? Ir a la costa era como carísimo, subieron mucho los precios internos del turismo. Lo que pasa es que también, no digo la costa, pero muchos destinos como Ushuaia, Calafate empiezan a recibir en masa gente afuera, ¿no? Pues nos volvemos barato para el de afuera. Justo cuando Claro. intervinieron los hoteles a Cristina. ¿Qué pasa? Tenés dos fenómenos. Mirá, de acuerdo a la CAM, el informe de sobreproyección de vacaciones de invierno, que van a ser 14 millones los que van a vacacionar. Pero no que vacaciones. 9 millones son excursionistas. ¿Qué son excursionistas? Personas que se van un día, 2 días a pasear con los chicos. Sí. 4 millones y medio sí se van a ir de vacaciones y quizás muchos de esos, quizás te digo, 40% antes lo hacían en el exterior. Claro. Pero está bien lo que sumás vos, Luciana. Por ejemplo, Bariloche es un destino de los brasileros, por excelencia Claro. para vacaciones de invierno. ¿Qué encuentran? Un peso absolutamente devaluado respecto del real. Entonces claramente vas a tener una posibilidad de tener una balanza turística positiva respecto del invierno pasado. Y eso es una buena noticia, tanto para el sector hotelero, gastronomía y prestador de servicios a lo largo de todo el país, ¿no? Vamos a ver estos datos también que Sí. tienen que ver con el impacto muy fuerte de la devaluación en lo que es compra de propiedades y también en los alquileres, ¿sí? Porque hay números muy claros, números del Colegio de Escribanos. Este, por ejemplo, muestra la caída en la compra de inmuebles entre abril y junio, que sufre una caída del 60%. Ahora, si medís solamente el mes de junio, por ejemplo, en lo que es créditos hipotecarios, cayeron 80%. Quiere decir que es muy poca gente que probablemente ya lo tenía en marcha y puede aguantar la devaluación y seguir con la posibilidad de comprar una vivienda. Pero el 80% se cayeron de los créditos UBA, que era la gran apuesta del gobierno el año pasado, ¿no? Y que después de la devaluación cayeron violentamente. Estos son los valores de alquileres, porque el problema no solamente es en la compra, sino también a la hora de alquilar. Este dato es del primer trimestre, el aumento es del 35%, muy por encima incluso de la inflación. Esto tiene que ver obviamente porque se firman alquileres a 2 años. Esto es un promedio, ¿sí? 10.000 pesos. Hoy el sueldo promedio es un poquito más, en realidad es cerca de 28.000 pesos en la ciudad de Buenos Aires. Pero estamos hablando de lo que cuesta, obviamente, alquilar una propiedad en la ciudad de Buenos Aires. Estamos hablando de departamentos de 40 metros, 2 ambientes, ¿no? Y este dato tiene que ver con la desaceleración de los precios de las propiedades. Atención, porque, y este es un dato central en toda esta historia, las propiedades siguen subiendo los valores en dólares. O sea, cayó en la suba, pero sigue aumentando 0,5%. Es decir, que tenés efecto devaluación, efecto inflación y además que las propiedades en la ciudad igual siguen subiendo a un ritmo menor, pero siguen subiendo. Porque fíjate que en el semestre subieron 6,75% en dólares muchísimo. las propiedades. Pero claro, en junio se desaceleró esa suba, quedó en 0,5%. Pero así es muy, muy complicado, obviamente, llegar a acceder a una vivienda propia con salarios en pesos y obviamente esta devaluación que impacta en propiedades que no dejan de caer su valor en dólares. Gracias, Franco. Está jugando mucho en la compraventa de inmuebles, ¿no? Lo que llama el dólar ladrillo, que sería como un precio intermedio que arregla el vendedor y el comprador. Claro, porque ¿qué pasa, Nico? Esto es hasta ahora. Vos ten en cuenta que el primer trimestre se otorgaron créditos UBA por 1.600 millones de dólares. Fueron 10 veces más de lo que se otorgó el año pasado. ¿Qué pasó a partir de abril? Bueno, obviamente esos créditos empezaron a caer, a mermar, incluso los tomadores
bajaron las escrituras porque le había aumentado el precio en pesos de lo que tenían que pagar. Entonces, ¿qué pasa? Tenés que buscar un lugar que sea el intermedio, porque la realidad es que si vos te pones en posición vendedora, a un precio de $1.30 no te iba a comprar nadie. Y si vos sos en compradora, 25 tampoco. Entonces, ese dólar ladrillo está entre 27 y 28 pesos. ¿Cómo nos gusta inventar nombres fantasías con los dólares? Esto es real. Pero es real. Con gente de escribanía si está pasando. Alguien quiere vender y alguien quiere comprar, bueno, se arreglan entre ellos. Ladrillean. Está entre Ladrillean. No, pero estuviste bien claro, está entre 27 y 28 pesos. El fenómeno importante, que es noticia del día, son dos. En principio es, muchos aumentaron más del 35% de los alquileres. Por ejemplo, zona Retiro, 51% interanual. Barracas, 38% interanual. Pero el dato es que algunos tuvieron que bajar. Sola Liniers bajó 4%. Cañitas bajó, perdón, aumentó solo 4%. Cañitas bajó 2,6%. ¿Cuánto aumentó Barracas, dijiste? 38%. Ahí tenés. No, porque Vudú anda con problemas de pago. Barracas 10.000 pesos. Bajó el déficit, debía 29.000 de pesos. Pero bueno, esto está es complicado, está más caro vivir en Barracas. Esto es oferta y demanda. Y ahí lo que, digamos, la noticia del día es lo que el plan, digamos, Larreta... Está impactando mucho. Por ejemplo, al lado de la Villa 31 estaban construyendo una torre de lujo. De lujo, digamos, que hizo subir los precios de los terrenos de la Villa 31. McDonald's, que iba a comprar ahí, ahora está viendo dónde comprar, justamente porque por esa construcción de esa torre, los precios de los terrenos de la Villa 31 son más caros. Bueno, el marketplace más importante del país hizo un estudio muy interesante de cuáles son los barrios más demandados en la Ciudad de Buenos Aires. Son Caballito, Palermo, notá, son los donde vas a encontrar precio más caro. Belgrano, Villa Urquiza. Villa Urquiza creció muchísimo por estación de subte. Y hoy Larreta lanzó una medida que es favorecer a aquellos que tienen que hacer el primer mes y el depósito inicial con un plan de 12 cuotas, una garantía para que puedan acceder al alquiler los porteños. Es una medida reciente del jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en un contexto, digo, donde, ojo, el alquiler es caro para los inquilinos, pero es muy barato para el propietario. Está en su mínimo histórico, 2,5% respecto del valor del inmueble. Entonces, ponerse de acuerdo en esta situación, la realidad que desfavorece a los dos. Ahí no sé cómo se llamaría, el dólar, no, ladrillo no es. Es como el dólar inconformista. Es el dólar inconformista. No le sirve ni a uno ni al otro. Todos se quejan. Gracias, Damián Vivache, economista. Ya volvemos, pero murió esta semana Patricio Vitale. ¿Quién era? Empleado de la Municipalidad de Quilmes, tesorero del sindicato de la Unión Obrera Metalúrgica de ese distrito, que es muy importante la UOM en Quilmes. El anterior intendente fue Francisco El Barba Gutiérrez, uno de los miembros de la cúpula de ese gremio tan importante, que está imputado en una causa por lavado de dinero. Patricio Vitale era un testigo clave en una de estas causas. ¿Y qué es lo que dijo Elisa Carrió? Le requiere urgencia la justicia para investigar lo que en principio parece un suicidio como un homicidio. Para Elisa Carrió, el testigo clave de la UOM, que era tesorero de la UOM en Quilmes, fue un homicidio y está pidiendo que se lo investigue como tal, ¿no? Dice, no se puede hablar de suicidio cuando era el testigo fundamental en un juicio contra el ex tesorero de la UOM a nivel nacional. El que murió era el tesorero de Quilmes y empleado de esa municipalidad que siempre arde. Vamos a la tanda, le contamos todo sobre ese caso después de la pausa. Yo quiero saber a qué hora se despertará el demonio. Yo quiero saber en qué momento atacará el insomnio. El reloj de sangre marca el paso mientras adivino. Al final, ¿qué mal le fue al destino conmigo? ¿Qué mal le ha ido? Las circunstancias de la muerte de Patricio Vitale, de 56 años, que trabajaba en la sección de inspección y fiscalización de Quilmes, son extrañas. Tenía una bolsa negra en la cabeza, estaba atada con un cordón a la altura del cuello y estaba conectada con una especie de tubo de nitrógeno.
Muy extraño, no le veo un suicidio de esa forma, ¿no? Pues pienso que siempre se usó el arma o algo, que eso no cierra acá. Ninguno de los que estamos acá, de los compañeros de trabajo, de los más allegados, no nos cierra nada del tema. En el pecho tenía colocada una cuchara que era un recuerdo muy particular que él tenía de su mamá. Él venía recibiendo amenazas, un conflicto familiar que se había desencadenado desde hacía unos años con su ex suegro, que es Juan Carlos Schumann, que es el líder de la Unión Obrera Metalúrgica de Quilmes. Había generado una causa judicial por malversación de fondos, que también salpicaba al sindicato de los camioneros. Yo te soy sincera, yo vivo con él, no percibí en ningún momento nada extraño en él, solamente una gripe muy fuerte, una tos muy fuerte, pero nada más, era normal, su estado era normal. Pero ahí tendrá que trabajar los peritos, a ver si qué pueden buscar, qué pueden encontrar. Para nosotros no nos cierra el tema de... Él estaba preocupado por las amenazas, por esta denuncia, por malversación de caudales que había hecho. Sí, venía contando que tenía problemas de amenaza y que la vienen siguiendo. Bueno, ahí estaba. La historia es muy compleja. Como decíamos, es una denuncia donde él era un testigo clave porque básicamente estaba esperando que la justicia... esta denuncia fue en abril, ¿no? En abril, cuando la presentan, va al juzgado federal de Quilmes. El juzgado federal de Quilmes se declara incompetente, la manda acá a Comodoro Pi. De acá la devuelven... ¿Por qué a Comodoro Pi? Toda la cúpula de la UOM, después de una nota que escribió Diego Genud en La Nación, cuando encuentran a un integrante de ese sindicato tan importante que se arrepiente, le encuentran con $800.000 llevándolo a Uruguay, Córdoba, se llama Buquebus, esta persona en el buquebús. Él termina cantando, digamos, y dice, se repartía entre toda la cúpula de la UOM un sobresueldo de $20.000 y por eso termina imputado el secretario general de la UOM, Antonio Caló. Ahora, Vitale, que era, además de empleado de la Municipalidad de Quilmes, tesorero de la UOM de Quilmes, dice, voy a hablar. Voy a contar todo lo que sé. De hecho, él quería presentarse a la justicia, hacen la denuncia. Esa denuncia, como les contaba, empezó en abril. Va a Quilmes. En Quilmes, Federal de Quilmes, incompetencia. Va a penal económico. Donde está la denuncia madre, digamos, de toda la UOM, de la cúpula de la UOM. No es Comodoro Pi, es al lado. De ahí, también se declaran incompetentes, va a un juzgado ordinario, se llama un juzgado de provincia, que también ahora lo estaba mandando aparentemente para otro lado. En esa indefinición, él le decía permanentemente a su abogada que Vitale, quería declarar. El muerto decía, además, según la abogada, me están pasando cosas. Hay cosas raras alrededor de mi casa. Bueno, me siguen autos, me llaman por teléfono. Claro. Dice Elisa Carrió que se tiene que investigar como un homicidio. Todos los indicios indican que fue un suicidio. Pero a ver, interpretando Carrió, un suicidio puede ser inducido. De alguien que no da más por la presión, porque iba además a denunciar a un familiar suyo, Vitale. Dejó una carta manuscrita donde la familia dice, es rara la carta, bueno, eso se verá y se determinará ahora en la autopsia, que creo que, no sé, ya se realizó, no están los resultados todavía como para saber. Claro. Digamos, ya se hizo, todavía no está el resultado. Claro, uno de los hijos que estaba en la casa de Vitale, cuando Vitale apareció con una bolsa envuelta en la cabeza. Con una manguera con nitrógeno. Con nitrógeno. Dice, yo estaba en mi casa. Parecería ser que no hubo signos de violencia. Ahora, puede ser un suicidio inducido por alguien que no aguantaba más la presión. Hay que ser tesorero de la UOM en Quilmes, ¿eh? Y denunciar al tesorero de la UOM a nivel nacional. Sí. Denunciarlo, que era su suegro, además su ex suegro. Denunciarlo, obviamente que se sepa que hizo esa denuncia y que pasen 3 meses y todavía no plasmes en tribunales todo el contenido de esa denuncia. La gente que vas a denunciar tiene 3 meses para amenazarte, por ejemplo. Escuchemos a Elisa Carrió. O leamos lo que dijo Elisa Carrió. Dijo que se investiga la muerte de Vitale como un homicidio y que le pedía con urgencia a la justicia para investigar este homicidio como tal. Cuando Carrió habla por algo, habla. No se puede hablar de suicidio cuando era un testigo fundamental en un juicio contra el ex tesorero de la Unión Obrera Metalúrgica. Insisto con esto, en Quilmes, y esto no lo estoy acusando
de nada al ex intendente Francisco Bravo Gutiérrez, es uno de los miembros más importantes de la UOM y está imputado en la causa del fuero penal económico de Yadarola por esta maniobra que contábamos antes, ¿no? Y fue hace muchos años, probablemente no se acuerden, fue hace muchos años, pero fue un caso increíble porque era cuando se estaba yendo a Uruguay con el bolsito en la mano. Alguien le abrió la valija, pero le abrió honesto, no los abre valija. El otro dijeron, tenés $800.000, hermano. No se puede, más de 10.000 no podés pasar. Y justo resultó ser, yo creo que hace casi 10 años de esa historia, no me acuerdo bien, pero hace muchos años, resultó ser una persona clave de la UOM, clave que la de estaba la UOM. llevando a Uruguay, donde se suele llevar la plata. Cuando la querés Broncha, como se dice sí, en ese mundo. O sacarla por otro lado, Sí. por lo menos en ese momento. La situación desencadenó naturalmente una causa judicial y este hombre se convirtió de alguna manera en un explicador de cómo eran las Testigo maniobras. clave que iba a denunciar a su suegro, tesorero de la Unión Obrera Metalúrgica y tesorero de la UOM, él, el denunciante en Quilmes. Apareció muerto. ¿Puede haber sido un suicidio? Sí. Carrió dice que fue un homicidio y que se lo investigue como tal. Vamos a la tanda, ya volvemos. Nos vamos, quédense en A Dos Voces con un tema muy interesante. Lo escuchaban recién Alfano. En nombre de la patria. Todo lo que se hace en Argentina invocando a la patria. Eso y mucho más. Sí. Nos vamos, ¿no? Chau. Paquito, da luz, por favor. Que descanse. Chau.